Hola, buenos días. Me llamo Daniela Flores Morales. Soy abogado y tengo un magíster en Criminología y Ejecución Penal en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, lo que pasa es que en Chile no se está haciendo la diferencia entre, bueno, y no solamente una problemática chilena, sino que es una problemática a nivel mundial, donde no se hace la diferencia entre lo que es un inmigrante económico y un refugiado. Por ejemplo, cuando yo partí a hacer la investigación, quise vincular la inmigración con el derecho penal. Entonces los profesores, los doctores en Derecho Penal, a mí no me hacía razón vincular estos dos temas, pero ellos me explicaron de que si me fijaba en la mayor población carcelaria eran inmigrantes, por lo tanto tienen una vinculación. Y en este sentido, lo que se está planteando en Europa, lo que está pasando en Europa, a diferencia de otros modelos carcelarios con respecto a la inmigración, no vendría a ser un ejemplo para Chile. O sea, nosotros estamos en vía de evolución para llegar a ser como los países europeos, pero en este caso Europa no es un ejemplo en tema de inmigración. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la mayor población carcelaria son inmigrantes y ellos tienen un tema muy fuerte con la deportación, con la devolución de los inmigrantes, por lo tanto crearon un centro de internamiento de extranjeros. Entonces eso pasa a ser una cárcel. Esto no existe actualmente. Es más, inclusive en Chile, la deportación, por así decirlo, para que la gente lo entienda, de extranjeros, se hace como, o se da como un beneficio dentro del sistema penal. En Europa es una sanción ser deportado. ¿Por qué? Porque a las personas les interesa vivir en esos países, por lo tanto, si los deportan o los expulsan, que es el término correcto, estas personas pierden su derecho a vivir en ese país que tanto muchas veces le cuesta. Entonces, a ese punto me refería anteriormente, que se confunde lo que es un inmigrante por temas económicos con un refugiado. Y es más, en Europa no se están respetando convenios a nivel mundial, convenios internacionales con respecto a los derechos humanos de los refugiados. Por ejemplo, existe la Convención de 1951, está la Convención de Nueva York, donde se tienen que respetar a personas que en virtud de raza, de condición, de sexo, de cultura, son personas perseguidas y temen por su integridad física. Y por lo tanto los países tienen que dar asilo. Y en Europa no se está respetando esto, entonces están llegando una masa importante de inmigrantes y se están haciendo devoluciones en caliente. Eso quiere decir que se devuelven en el momento y ni siquiera se da la posibilidad que estas personas ingresen al país y puedan hacer sus solicitudes de asilo correspondientes. Entonces yo voy a hacer una analogía, que es lo que está pasando acá con el tema de Venezuela. Los venezolanos, muchos de ellos, no todos, porque eso es lo que la gente no entiende, se encuentran en esta condición de refugiados, o sea, pueden hacer sus solicitudes de asilo correspondientes porque si vemos uno de los requisitos para ser refugiado es que exista una vulneración reiterada de los derechos humanos y si nos ponemos a pensar, en Venezuela las personas no tienen ni siquiera alimento. Por lo tanto, sí cumplen con estos estándares de vulneración masiva de derechos humanos. Y los países, por ejemplo, como Chile, que están suscritos a estos tratados internacionales, tienen la obligación de darle asilo, ya sea momentáneo y después trasladarlo a otros países o darle el asilo en este país. Por lo tanto, hay un desconocimiento de parte de la población con este tema. Bueno, la solución es que se respeten los pactos internacionales. Esa es la primera solución y a la vez también hay organismos, por ejemplo está la ACNUR, que yo creo que tienen que dotar de más profesionales que se encarguen de tramitar los recursos de amparo correspondientes dentro de los tribunales de justicia para que estas personas obtengan los derechos correspondientes y se restablezcan de forma absoluta, porque existen vulneraciones y no solamente, por eso explico, no solamente en Chile, sino que estas vulneraciones son a nivel mundial. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es no copiar en este aspecto los modelos extranjeros.